Bueno, hola a todos, a todos los estudiantes, compañeros de la diplomatura y a los compañeros de UNIPE que se pudieron acercar. Bueno, hoy es una clase de la diplomatura y en el marco de esta clase hoy estamos un poco cerrando el ciclo de las 3 conferencias que habíamos previsto. Pudimos contar con la participación de Claudia Bracci, después de Miriam Soutel, y en este caso la verdad que le súper agradecemos a Mario Porto que pueda estar presente. Y bueno, y yo le tengo que agradecer a Ana Manso de la Secretaría que me ayudó a hacer la gestión a que pueda venir Mario. Y la verdad que es un orgullo que pueda estar acá, en este espacio, en esta diplomatura de políticas educativas que estamos desarrollando. Es un orgullo por varios motivos. Por un lado, por lo que nos significa tener la participación de uno de los actores fundamentales que tuvo la gestión en los últimos 10 años, particularmente en la provincia de Buenos Aires, en lo que significó prácticamente una década de gestiones de distinto índole. Bueno, los diferentes años que tuvo Mario de gestión, particularmente el último periodo, 2007-2011. Mario actualmente es profesor también en UNIPE, en otras casas de estudio, en el campo particularmente de Historia de Educación, Historia de América Latina. Fue también diputado, sí, de Parla Sur. Perdón. No, Parla Sur. No, diputado nacional. Diputado nacional, perdón. La verdad que me pone un poco nervioso presentarte. No, es fácil. Es fácil porque es todo ex. No, pero me pone un poco todo nervioso por lo que significás. Nunca te presenté en ningún lado. Y bueno, le agradezco a todos que estén. La idea que le comenté a Mario y que lo fuimos conversando también con Ana es que no nos interesaba tanto lo explícito en la mirada de la política, sino lo implícito, los problemas, las cuestiones que surgen en lo cotidiano de una política que asume el desafío de garantizar derechos, de garantizar procesos de ampliación de la obligatoriedad y el desafío que le significa al Estado en el juego con distintos actores, con la sociedad civil. Nos parece que siempre la provincia de Buenos Aires, como todos los territorios, son territorios en puja, territorios donde se ponen en juego relaciones de poder, y la verdad que la visión de él creo que nos puede ayudar a todos también a comprender la complejidad que significa una política pública, una política educativa, en los intentos que tiene por cambiar ciertas lógicas, ciertas reglas que gobiernan los sistemas educativos, ¿no? Entonces, la idea, como en las otras 2 conferencias, es una idea de un trabajo aproximadamente de unos 45 minutos de presentación, aproximadamente, y después abrir un interjuego de preguntas, de intercambio, ¿sí? Que bueno, nos sume a todos en la reflexión. Y bueno, nos sintamos relajados, no como yo que estoy nervioso. Así que... Así que bueno, mis agradecimientos y ahora los dejo con Mario y bueno, yo también me siento ahí para preguntarte. Bueno, ahí para ponerme nervioso. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. La verdad que gracias por esta invitación. Pude reparar la imposibilidad de la apertura, que estaba invitado y justo ese día iba el ministro al Congreso. Y como yo no soy diputado, pero en estos temas siempre me llaman cuando hay algún tema es importante y no podía fallar. Así que gracias por Marcelo, por invitarme, por estar acá, por poder conversar en este ambiente y en una propuesta interesante que yo no suelo transitar, que es hablar de mi gestión.
Muchas veces me invitan a dar charlas y en general a uno le piden agenda de futuro y yo estoy dispuesto a trabajar en eso, pero tratando de eludir la reivindicación de mi gestión, porque yo no sé si hoy haría lo mismo que hice. Entonces lo primero que hay que decir es eso, uno no sabe si hace lo mismo 15 años después. Estamos en el mes de hace 15 años que asumí como ministro la primera vez. Y no es bueno ser viuda de las gestiones de uno, ¿no? O custodio del pasado, no es bueno. Pues entonces uno termina en una larga lista, que algo hablamos informalmente con Marcelo recién, en una larga lista de, yo hice esto y repartí tantas netbooks y entonces construí tantas escuelas y la verdad no va a los nudos de los problemas. Eso era una práctica que nosotros tuvimos en los 8 veces, yo fui 8 años ministro, en las 8 veces que fuimos al Senado a rendir cuenta. El cargo de Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires es un cargo de la Constitución, por lo tanto se con acuerdo del Senado, y por lo tanto uno tiene que ir al Senado a rendir cuenta de su gestión anual. Y nosotros en general llevábamos una carpeta así, que la repartíamos para que supieran qué se había hecho, y reducíamos la exposición a plantear problemas, a plantear los grandes problemas que teníamos. Era difícil la reciprocidad. Eso es bueno decirlo. En general, las preguntas después eran no vinculadas a grandes temas y problemas, sino a cosas muy particulares de cada distrito, de cada lugar. Pero me gusta esto de plantear la pregunta, de este trabajo de hacer de historiador de uno mismo, ¿no? Y de pensar en aquellos momentos. Aquí vino hoy algunos compañeros, pero entre los compañeros está Daniel Lauría, que es ese que está ahí, de azul, que está terminando ya un libro sobre gobernar la crisis, que ha escrito una historia de lo que fue el 2001 al 2005, ¿no? O al 2007 llega. Al 2005, que fue la crisis. O sea que nosotros, a mí me gusta mucho contar lo que es la cocina de la gestión, lo que es gobernar. Creo que esa es mi especialidad en educación. Gobernar un sistema complejo. Aprendí eso, la verdad, a gobernar un sistema complejo que a uno lo hace muy humilde, aún cuando tiene que juzgar a los opositores que hoy gobiernan, porque sé la complejidad del tema. Y no es bueno andar de mono sabio por la vida diciendo, no, esto es fácil, esto... Muchas veces cuando hay conflictos y me llaman las radios me dicen, a usted no le pasaba eso, a mí me pasó todo. No, a usted no le hacían paros, había paros, o sea, el margen de maniobra es muy corto y lo que uno tiene que decidir es en esa estrechez cómo diferencia y cómo hace. Por lo tanto, yo voy a contar una experiencia particular en un momento histórico, pero un momento histórico denso, y me parece que sirve. Y después, bueno, vamos a dejar los últimos 5 minutos para lo que yo creo es una agenda de discusión actual, ¿no? La primera gestión la asumimos en noviembre del 2001, así que yo había sido subsecretario de Bordón, que había sido el ministro los 2 años anteriores. Esos 2 años sirvieron de mucho aprendizaje en lo que era la gestión. Estamos hablando de la gestión del sistema educativo más grande de América Latina, junto con San Pablo y con México, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos en nuestra jerga de grupo, cuando vamos a dar una charla o cuando nos convocan, bueno, ustedes son docentes, la mayoría de la provincia de Buenos Aires, así que no les tengo que decir demasiadas cosas en ese sentido. Pero al público lo que hay primero que explicarles es el tamaño del animal, ¿no? Para después saber con qué armas ir a cazarlo, al animal sin ser Garfunkel. Pero claro, porque a veces ese tamaño se pierde, ¿no? Se pierde, y cuando uno dice, bueno, hay 20.000 servicios educativos, de los cuales aproximadamente 2/3
son de la gestión estatal y un tercio de esa compleja gestión que nosotros denominamos privada como un término equivocado y genérico, porque ahí hay pymes empresariales con sentido de lucro, hay proyectos eclesiales que no tienen a veces en su mayoría sentido de lucro, aún están las grandes órdenes que tienen grandes escuelas, innumerables escuelas pequeñas, parroquiales, que atienden una población muy parecida a la población de gestión estatal, pero después están los proyectos comunitarios, que son una oferta gratuita, más las escuelas municipales. Bueno, es un mundo muy, muy complejo. A eso se manifiesta en un sistema que supera los 4,5 millones de alumnos, en todas sus trayectorias, digamos, de educación inicial hasta la educación superior, más todas las ofertas que hay no obligatorias. Bueno, la superior tampoco es obligatoria, pero quiero decir, las no obligatorias. Una gestión que tiene que trabajar sobre, primero todo, una masa salarial que cubre casi todo el presupuesto. Por lo tanto, los márgenes de maniobra política, de autonomía política, son muy estrechos. Nosotros trabajamos en general con el 95-96% del presupuesto en masa salarial. Lo ideal sería el 90, el 92. Cuando digo masa salarial no hay que pensar solamente en lo que es salarios y sus aumentos, sino también en los cargos. Por lo tanto, no me parece tan terrible que supere el 90%. Me incomoda cuando eso llega al 98%, porque la estrechez es muy grande. Queda el 2% del presupuesto para pagar todos los servicios de un sistema que es la mayor inmobiliaria de la provincia de Buenos Aires, del país, el mayor cliente inmobiliario de la Argentina y seguramente el mayor consumidor de todos los servicios de la Argentina. Y un sistema que compra vacas y compra violines, ¿no? Para dar dos ejemplos extremos. El secreto es no equivocarse a donde uno manda a cada uno. Que no le llegue al conservatorio una vaca. Pero por lo tanto es un sistema complejo porque consume masivamente y diversificadamente. Porque uno podía consumir masivamente en un solo producto, pocos productos, o diversificar en poco volumen. Esto es muy complejo. Y la infraestructura, que opera sobre aproximadamente, hoy serán, yo también quiero que piensen que hace 5 años que no estoy en la cotidiana de la gestión, igual uno no olvida nunca esto, pero uno opera sobre aproximadamente, hoy serán 10.000 edificios. Hola. No, está bien. Entren con ímpetu. ¿Qué tal? O sea que uno opera sobre aproximadamente 10.000 edificios. Si hiciéramos el cálculo, que no vamos a hacer, de cuánto es esos metros cuadrados, es inconmensurable. Tienen que trabajar sobre ellos, no solo invirtiendo en nuevos edificios, que es lo que siempre atrae y lo que le gusta a los gobernadores, en el sentido de inaugurar edificios, sino en el mantenimiento de muchos de ellos. La mala política de infraestructura nos lleva en general en Argentina nunca a prever el mantenimiento, siempre prevemos la edificación, y eso genera edificios que son centenarios, fundamentalmente los grandes edificios transferidos por la Nación en los 90, que son de muchas dificultades, edificios que albergan muchos servicios en su seno. O sea que digo esto porque infraestructura es uno de los grandes temas de una conducción educativa. Si yo pensara ya sobre el final de nuestra gestión, cuando yo ya era más canchero y era más ministro, digo era más ministro porque creo que el primer
el primer gestión fui más subsecretario, estuve más en la trinchera del día a día, con dificultades para tomar distancia, porque ahora voy a hablar de ello, fue una gestión muy difícil. Pero en la segunda, donde uno estaba ya más, podía planificar, podía pensar, por lo menos a mediano plazo, los dos grandes temas que el ministro no delega, que no podía delegar, por lo menos yo, que estaba en mi cabeza, era por un lado las paritarias, y porque hacia todo el sistema, no estoy hablando solamente de febrero y el aumento salarial, sino la conformación permanente de todo el sistema, que incluyen los cargos. Voy a hacer un paréntesis luego sobre eso. Y por el otro lado, la infraestructura. Son los dos lugares, aparte, de mayor exposición política, de mayor exposición pública. Una gestión educativa de esa dimensión tiene un actor que nadie pone nunca en el balance de las políticas, y que son los medios de comunicación, que presionan en forma permanente con el tema de infraestructura y con el tema de la paritaria. Yo para eso diría que como dos anécdotas, pero para hacerlos más flojitos, la discusión paritaria, ¿no? O sea, los medios, que siempre tratan de ser moralmente correctos, nos planteaban siempre en contra de los derechos de los trabajadores, porque en eso son en general coherentes los gremios, los medios, y por lo tanto querían quedar bien conmigo, diciendo, pobre, usted no discute política educativa y tiene que discutir todo el día salario, ¿no? Yo tenía dos respuestas a eso. Una es que cuando discuto salario, discuto política educativa. Es el primer punto, ¿no? Y segundo punto, que cuando, pongámosle que yo lo quiera entender, la trampa, y lo aceptara. La verdad es que cuando discutimos otras cosas que no sea aumento salarial, cuando termina la reunión no hay ningún medio en la puerta de la oficina. O sea que no les interesa, salvo el conflicto. Porque si el paritaria se resuelve bien, tampoco les interesa. Y con respecto a la infraestructura, es igual, ¿no? Yo me acuerdo de una vez, tuve que ir a verlo indefectiblemente a Mariano de Bedia, que dirigía en ese momento el área de Educación de la Nación, del Diario de la Nación, porque habían aparecido, no sé si responsabilidad de él, yo tenía una amable relación con él, pero habían aparecido 2 o 3 escuelas muy deterioradas en la tapa, seguidas, y yo les digo, mira, tengo 365 para que saques una por día. También tengo 365 impecables para que hagas creer de que esto está todo bárbaro. Ninguna de dos son la única realidad, y entre esas 700 más o menos, 800 o 1000, unas muy malas y otras muy buenas, hay una masa de 8.000 o 9.000 edificios más en distintos niveles. En la provincia de Buenos Aires también hay que aclarar que quien dirige la política educativa tiene, aparte, otro actor de interlocutor permanente. Estoy tratando de ver los temas más claves, ¿no? Un actor que a veces los que están en las escuelas no imaginan que uno está también en todo eso, y está bien, ¿no? Cada cual tiene que asumir sus responsabilidades. Pero el otro actor, los medios son importantes, y más los medios locales. Pues los medios locales sí juegan en forma permanente con la cotidianeidad. Para un diario de Mar del Plata, de La Plata o de Bahía Blanca, que no haya gas es una noticia de importancia. Eso da una paradoja, que se diluye el conurbano en la provincia de Buenos Aires y tiene una gran fuerza de superficie las ciudades que tienen un diario propio de mucha fuerza, como puede ser la Nueva Provincia o el Atlántico, como se llama, la capital de Mar del Plata, o el Día, por supuesto, de la ciudad de La Plata, ¿no? O el civismo en Luján. El civismo en Luján, bueno, ese tiene un poquito menor. Nada, después están Olavarría, San Nicolás, Junín, Tandil, tienen sus diarios, ¿no? Pero digo, las 3 grandes ciudades, la verdad, las 3 grandes ciudades de la provincia hacen que uno tenga una relación con ellas en forma más permanente y profunda que el conurbano, donde todo se diluye en un tema nacional, ¿no?
Pero bueno, hay otro interlocutor que para mí es clave en las políticas públicas, cuando uno se sienta en ese sillón, que son los intendentes, ¿no? Uno, a diferencia de la ciudad de Buenos Aires, que siempre somos comparados, la provincia de Buenos Aires y la ciudad, inequitativamente, porque la verdad es que en la provincia de Buenos Aires hay 1000 escuelas que tienen menos de 100 alumnos, hay ruralidad, bueno, hay que alquilar lanchas para ir al Delta, hay que tener un avioncito para ir a Martín García. Hay una complejidad que la ciudad de Buenos Aires no tiene, ni tiene por qué tener. No digo, son comparaciones diferentes. Buenos Aires como provincia se puede comparar mejor con Santa Fe, con Córdoba, aún con otras dimensiones. Pero bueno, siempre hay una tendencia a esa comparación. Y lo que no tiene la Ciudad de Buenos Aires son 135 intendentes. 135 intendentes que intervienen, algunos, otros no tanto. De los 135, yo voy a hacer números muy gruesos, ¿no? Digamos, 35 son el conurbano, con una política muy mezclada con la nacional, de todo tipo, y donde todo se pierde ahí adentro, ¿no? Toda inversión se pierde, todo problema se pierde, ¿no? En la mirada, por la dimensión que tiene eso tremendo. Uno en La Matanza construye 5 jardines de infantes y faltan 500. Entonces, ¿no? Digo, en Moreno, en José Cepaz, la misma inversión en cualquier pueblo mediano, chico del interior tiene mucho impacto. Los intendentes valen lo mismo. La verdad que un intendente de 5.000 habitantes es tan intendente como un intendente de 600.000 habitantes. Entonces, esos son interlocutores que a uno lo tensan, digamos. Y aparte, bueno, la propia intendencia, la propia municipalidad, con confusiones. Nosotros durante mucho tiempo tuvimos que defender fuertemente la dimensión provincial de la educación. Nosotros, yo me acuerdo que cuando asumíamos, y los primeros años, el primer año, 2 años, yo podría partir de la crisis del noviembre del 2001 hasta, digamos, mayo del 2003 sería una etapa. Y después, 2003-2005 fue otra etapa, con ya la asunción del kirchnerismo. El 2006 es el año de las leyes, por lo tanto ya el 2006 el gobierno nacional empieza a poner rumbos más profundos en educación. Yo creo que hasta el 2005 lo que hay es otro tipo de reconstrucción, y a partir del 2007 nosotros regresamos, había una posibilidad de planificar, no sin conflicto, porque uno estaba la posibilidad de planificar, había recursos, pero vino la crisis internacional del 2008, que es una crisis muy grande, y nosotros tuvimos particularmente la crisis del campo, ¿no? Entonces eso generó nuevos conflictos. Por lo tanto, el tema de lo municipal es muy importante. Yo digo, de los primeros años teníamos que ir a todos los actos y estaban todos mis amigos de los gremios, de SUTEBA, con los carteles no a la municipalización. Yo me acuerdo que les decía, en ese momento estaba Hugo Yasky y Robbie estaba como comenzando su carrera. Decía, pues yo estoy de acuerdo con ustedes, no me lo digan a mí. Pero era muy difícil, ¿no? El tema que venía de los 90, de la posibilidad de municipalizar. Si bien eso nosotros lo destrabamos rápidamente y hubo confianza muy rápido en que no íbamos a un proyecto de municipalización, el peso de lo municipal es fuerte, ¿no? Porque hay intendentes que intervienen muy fuerte en el tema educativo, porque la gobernabilidad es imposible sin una alianza fuerte con los intendentes en la cotidianeidad, fundamentalmente de lo que hace a los servicios. Yo diría, en el interior habría que sumarle al tema de infraestructura, el tema de transporte, y por lo tanto, y el papel de los consejeros escolares, de los consejos escolares.
Otro punto entonces que yo pondría para quien quiera hacer política pública en la provincia de Buenos Aires es ese tema, esa tensión entre descentralización y autonomía, en ese juego municipal interesante, que ha llegado a extremos discutibles, no sé si preocupantes, pero sí discutibles, como la concepción municipal de las universidades, ¿no? Hay universidades que han podido armar su tradición por encima del juego municipal y hay universidades, fundamentalmente en el conurbano, que siguen dependiendo mucho de las decisiones municipales, porque fue el municipio el que las impulsó, el que las militó y el que las construyó casi como un apéndice de eso. A medida que pasa el tiempo y la universidad va haciendo tradición, se va separando de eso, pero en los primeros tramos hay una tensión fundamentalmente en los lugares más maduros. ¿Qué sé yo? José Cepaz, Merlo, por decir, ¿no? Somos de Malvinas. Ustedes son de Malvinas, bueno, lo saben. Igual no pasa con la UMS lo que pasa con la de José Cepaz. No, claro. ¿Qué es la UNS? ¿Qué es la UNS? La Universidad de General Sarmiento. Ah, no, por supuesto. Por eso. Pero se la vino a la mente la de José Cepaz. Cuando usted dijo, dije igual la de José Claro, porque General Sarmiento tiene todavía la tradición de los tres municipios juntos Tiene tradición. y otra visión. La de José Cepaz está muy en otra etapa histórica. Sí, claro, ¿por qué? Y bueno, porque había conducciones que creían que eran propias, ¿no? Entonces, bueno, las dos intervenidas, las dos tratando de resolverse, ¿no? Pero digo, yo lo que quiero decir, no quiero entrar acá en casos particulares, no me quiero pelear con ninguno, lo que quiero decir es las problemáticas. Y por lo tanto, bueno, yo digo, poner el punto, en el caso de los consejos escolares, también es un punto muy dificultoso. ¿Por qué ahí? Porque es una institución muy fuerte, de larga tradición, yo digo, tiene la misma tradición que el sistema educativo, ¿no? Tiene una tradición sarmientina en nuestro sistema, pero compleja, porque es un cuerpo que nace de la voluntad política municipal, porque no se puede romper la boleta con respecto al intendente, por lo tanto, si uno vota al intendente, vota al consejero escolar, o sea que es un producto de la voluntad política municipal, y en el momento en que termina la elección, se transforman en empleados de la provincia de Buenos Aires. Entonces, los ha elegido una voluntad que es municipal, de una realidad política que es municipal, para tener una dependencia administrativa de la provincia de Buenos Aires, con el agravante de que son un colegiado con funciones ejecutivas. Entonces, ¿no? Un colegiado que funciona hasta en algunos casos con bloques de los partidos, pero tiene funciones ejecutivas. Y la discusión de atención de la descentralización que siempre nos aqueja. Dicho esta introducción, aparecen como algunos grandes temas de la gestión. Yo quiero aclarar algo porque si no lo digo ahora van a creer que me olvidé. Y lo más importante es que los chicos aprendan, ¿no? Digo, todo esto lo hacemos para que los chicos aprendan. Pasa que después hay que tratar de gestionar para que los chicos aprendan. Por lo tanto, lo que se llama comúnmente la gobernabilidad es un punto fundamental. Gobernar el sistema es un punto fundamental. En la crisis, la gobernabilidad era mucho más saliente. Como crisis como 2001-2012 es incomparable. Pero igual siempre tenemos sensación de estar en crisis, ¿no? Como que casi nunca podemos salir, ¿no?, de la crisis, aun cuando uno asome en determinados momentos. De todas maneras, en esta Argentina post-crisis, la tensión existe siempre. Cuando hay crecimiento, la tensión es por la redistribución, y cuando hay recesión, la tensión es donde se corta. Entonces, es muy difícil salir de eso. Las peores paritarias, las más dificultosas paritarias, son las del crecimiento, porque discutimos cómo distribuir. Las de los retrocesos son paritarias, no digo fáciles, pero más acotadas. Todo el mundo sabe hasta dónde puede llegar.
En cambio, las del crecimiento son en el caso de la educación, muy reivindicativas, porque tratan de recomponer atrasos, ¿no? Que generalmente existen. Por lo tanto, yo digo, la dimensión del sistema, primer punto, la relación con que yo llamo paritaria, pero digo, la relación con el mundo docente, con la profesionalidad, con su trabajo, con las condiciones laborales, con el modelo escuela que uno organiza, ¿no? Después voy a hablar de algunas deformaciones de eso. Me parece que es importante el tema de las intendencias, es muy importante para tener en cuenta. Dentro de ellas la gran cantidad de instituciones que hay en un distrito. Estoy hablando de consejo escolar, lo que se llamaba antes Secretaría de Inspección, que ahora no sé qué nombre tiene. ¿Cómo se llama ahora? Secretaría de Asuntos Docentes. A veces está el secretario, el subdirector o el director municipal que interviene, pero aparte está el inspector jefe, pero aparte está el inspector distrital y está el inspector regional. Bueno, y hay un mundo muy complejo y que hay que gobernarlo, ¿no? Más los programas, ¿no? Que van llegando a los distritos con críticas de parte nuestra como equipo. Si nosotros volviéramos, cosa que no va, digo, para el que vuelva alguna vez, yo creo que poner los recursos dentro de la escuela. Me parece que hay que fortalecer, es un debate, ¿eh? Un debate que en espacios como este hay que darlo. Yo voy a plantear afirmaciones blandas, afirmaciones para discutir, porque no es fácil encontrar los caminos. Y aparte la gestión tiene también la dificultad de las asesorías, ¿no? Porque nuestros colegas, amigos, compañeros de las ciencias sociales, de las ciencias de la educación, todos los que hemos hecho vida académica, a mí a los golpes aprendí, pero los que venimos del mundo académico estamos mucho más preparados para encontrarles problemas a las soluciones que soluciones a los problemas, ¿no? El mundo académico está hecho para eso y está bien, ¿no? Es un mundo que tiene que vuelve a preguntarse las cosas. Ahora, el decidir es otro oficio, digo yo. Entonces a mí me parece que el tema de descentralizar o no descentralizar es otra discusión que hacer con las instituciones que uno tiene, ¿no? Esa tensión que hay entre tradiciones y novedad. Y la experiencia que nos hizo a todos nosotros aprender un par de cosas básicas. Ojalá que alguno de ustedes que está acá, tenga cargos de importancia. No es para guapos. No es para guapos. ¿No? Nadie gana de guapo en esto. No, yo subo y bajo, llego y derogo el estatuto del docente. No es así. No, digo, porque hay toda una fantasía en la cultura popular, ¿no? Que se traslada a los tíos. Siempre hay un tío que dice, yo gobierno una semana. Bueno, está bien. Eso es para la sobremesa, pero uno... Entonces, a mí muchas veces me han dicho mis legisladores de mi partido, hay que derogar el estatuto del docente. Bueno, está bien. Yo tenía dos respuestas. Una, derogarlo vos. Segundo, no estoy de acuerdo. No porque crea que el estatuto docente es extraordinario, sino porque el que dice eso lo que quiere es sacarle derechos a los trabajadores. No quiere derogar las cosas más entorpecedoras del estatuto del docente, sino quiere las más progresistas, que son los derechos del trabajador. Y aparte, porque como yo viví el periodo sanguinario de que la crisis, estoy orgulloso de haber asumido ese momento de la crisis, porque había que asumirlo, pero en donde se trataba de equiparar el estatuto del docente con el estatuto general de la administración pública, y terminamos dándole más ventajas a los docentes. El estatuto docente, el que lo estudió a fondo, tiene enorme sabiduría y tiene necesarias correcciones de coyuntura histórica, por supuesto, pero fue un estatuto discutido, pensado, profundizado, ¿no?
particularizado para la tarea que viene. Pero bueno, quiero decir que esas... digamos, yo tengo un consejo, una opinión sobre la cocina de una gestión, no es para guapos, no es para yo hago esto y me llevo todo por delante, eso no es la política. ¿No? La política sobrepesa las realidades con las que uno se muestra y va cambiando tradiciones con mucho cuidado, ¿no? Porque parte más para sistemas tan dañados como es el sistema educativo, donde todos queremos tener la originalidad de ser los primeros, de cambiar todo, y en general me parece que la gestión educativa, la gestión del Estado, pero la educativa que yo conozco más en particular, es una gestión que es exitosa cuando empieza a ser aburrida, cuando deja de ser épica, cuando empieza a tener rutina. Ahí es exitosa. Ahora, cuando estamos siempre apagando incendios, ¿no? Me río porque voy a decir una cosa futbolística. ¿No? Porque, claro, somos como el arquero de San Lorenzo, yo soy de San Lorenzo. Somos como el arquero de San Lorenzo, que hace grandes atajadas porque no sale a cortar los centros. Entonces, como no hace lo fácil, tiene que resolver épicamente lo difícil. ¿No? Entonces, también para la gestión, eso es importante. Nosotros lo aprendimos mucho en infraestructura. Porque nosotros cuando teníamos que salir de la crisis, que era una crisis aparte de confianza, de credibilidad social, necesitábamos en octubre reunir en los distritos a todos los consejeros escolares con los directores de escuela, anunciar las obras y darle el cheque en mano. Porque si no, no nos creían. Porque no había un empresario que tomara una obra, porque nadie le iba a pagar. Tengo que darle el cheque en mano. Eso se transformó en un acto político, que a todo lo que hace política le encantaba, porque había aplausos, llanto, abrazo y cheque. Pero eso no era el éxito. El éxito lo tuvimos cuando no tuvimos más plan de octubre y cuando la infraestructura empezó a funcionar en la rutina de la cotidianeidad de lo que es el Estado, ¿no? El Estado para mí, para nosotros, es gris, es rutinario, tiene que tratar de ser lo menos épico posible, no puede vivir siempre de lo extraordinario, no puede vivir siempre de lo, en forma permanente de lo sobrenormal, sino tratar de lograr una rutina de inversión permanente, de atención permanente, ¿no? del juego permanente. Por eso, en esta idea incluyo que si uno pusiese todos los recursos para fortalecer la escuela como institución del Estado, y menos programas que anden por afuera, a veces hasta dificultando o compitiendo con la propia institución escolar, para nosotros como hipótesis sería mejor. Habría que discutirlo y a veces hay que ver las emergencias también. El sistema educativo es un sistema muy piramidal, muy sensible, con muchas tradiciones, que hay que tener cuidado de cómo uno lo va circulando, ¿no? Cómo lo va interviniendo. Eso no significa no cambiarlo, ¿no? En nombre del realismo, digamos. Porque yo creo que ser realista para no cambiar nada es fácil, ¿no? El tema es cómo uno va interviniendo en eso. Algunas declaraciones de dos o tres cosas que dije. Una, porque tuvieron, voy a decir, los grandes debates. El primer tema es el tema de la masa salarial. La masa salarial que es muy denostada por los medios de comunicación. Hay mucho mito, aparte, ¿no? Alrededor de eso. Hay mucha soncera, como diría Jauretche, alrededor de eso, ¿no? Bueno, invertimos mucha plata y los resultados son peores. Habría que investigar si los resultados son peores. Si hacemos contrafáctica, no tengo duda de que no es así. Si hubiésemos invertido el 2% en vez del 6%, estoy seguro que serían peores. No estoy tan seguro que los resultados sean peores. Creo que recién estaríamos en condiciones de medirlos ahora, o empezar a medirlos ahora. Un chico que entró a la primaria
en el momento de que el país llegó a invertir el 6% del PBI en educación, recién está terminando la primaria, ¿no? O empezó la secundaria, recién está terminando la secundaria. El chico que entró a jardín de infantes recién está terminando el primer ciclo de la primaria. O sea que uno puede medir esto, pero bueno, eso se suele decir. La otra es, sí, dinero hay, lo que pasa es que se administra mal. Es otro de los mitos. Y es cierto, tal vez, yo asumo limitaciones, probablemente nosotros, o cualquiera puede haber administrado mal, se puede administrar bien y se puede ahorrar 300, 400, 500 millones de pesos. Estoy hablando en cifras de hace 4 años. Pero faltaban 5.000, por lo tanto, si a uno le faltan 5.000 y ahorra 400, 500, está bien, es mejor, mucho mejor, pero no está ahí el nudo del problema, ¿no? En general, en las gestiones educativas, el problema está en el gabinete. Tiene que convencer al gabinete que la inversión en educación es buena. Y aparte el gabinete, cada vez que hay un aumento salarial y se van 20.000 millones, tiembla, ¿no? Esa es la verdad. Entonces uno tiene que tensar ahí, porque es difícil, porque aparte uno lo entiende, ¿no? Yo siempre hacía el chiste que el cierre de una paritaria tiene el último minuto. El último minuto es cuando, bueno, lo voy a nombrar porque lo aprecio mucho, así que lo puedo nombrar. Es cuando Robbie se enoja, se va afuera, entonces yo lo corro y él viene y firmamos. Ese último minuto antes del idilio, digamos, que es el de la tensión. Bueno, ahí capaz que se va el presupuesto de un ministerio, en el arreglo pero dale por favor un poco más a los preceptores, porque si no quedan desfasados, y cuidado con la antigüedad, porque si no achicamos la pirámide. Cuando resolvemos eso, que es pequeñez, capaz que es el presupuesto de un ministerio. Entonces, está esa idea permanente de que se administra mal y todo el mundo, menos los que estamos en educación, creen que ahí hay carne para sacar. Y después van y hay huesos, no hay tanto, hay falta. Pero está esa fantasía. Entonces viene el mito, y bueno, pero por un sueldo cobran 8, ¿no? 8 suplentes por cada sueldo, o 3 o 5, depende. Y hay ausentismo, eso no se puede negar. Nosotros creo que si uno dice una agenda del futuro es meterse en ese tema, de bajar el ausentismo. Pero en política, si a ustedes les interesa las políticas públicas, hay que tener mucho cuidado en no hacer de los casos una generalidad, ¿no? Pues a uno le ocurre todos los días eso. No cobran los profesores de inglés, uno recibe en la llamada telefónica. Entonces uno llama, che, ¿no cobra el profesor de inglés? Sí, cobra. Entonces vuelve a llamar al que lo llama. Sí, ¿cómo? Dicen que cobra el profesor de inglés. No, en Leandro Alem no cobraban los profesores de inglés. Ah, bueno, entonces llaman, no. Che, en Leandro Alem no cobraron los profesores de inglés. Sí, cobraron los profesores de inglés. Entonces llaman, che, en Leandro Alem cobraron los profesores de inglés. No cobró una vecina mía que... Bueno, digo, entonces es un caso general, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos también? ¿No? La excepción, como decía Mari Feijó en un gran artículo de Mari, la excepción como promedio, ¿no? Entonces, parece que en eso hay que tener cuidado. Nosotros, la verdad, eso es verdad, cuando emitíamos por mes 450.000 cheques, aproximadamente, con lo que si tenemos 300.000 cargos y cobran 5 por cargo, tendría que emitir 1,5 millones de cheques. Y emitía 450.000 cheques, 150.000, 100.000 más. Sabiendo, todos lo sabemos, que si yo hago una suplencia de 2 días, cobro, no sé, 600 pesos, 300 pesos, en un cheque. Todo se emite. Con lo que no era verdad eso, pero yo nunca pude convencer a los gobernadores y a los ministros de Economía que eso, gracias, que eso no era así. Me parece, yo se lo comenté al ministro actual, él me dijo que él emite muchos más. Bueno, puede estar deformándose. Pero esa idea cunde mucho, ¿no? El tema del ausentismo, el tema del control, es un tema que toda política pública en educación tiene que asumir,
pero saber que es una crisis de la administración pública, que no es una crisis de la docencia. Porque a veces si no somos muy injustos con los docentes, ¿no? Digo, lo que pasa es que cuando en la administración pública alguien falta, hay otros 8 que trabajan en su oficina y no se nota, digamos. Nosotros hacíamos siempre un chiste, que cuando hacían paro activo los de la administración pública, atendían el teléfono y decían, no, hoy no hay atención porque estamos de paro activo. Cuando era un día normal no atendían el teléfono. Eso es lo que ocurrió, la diferencia. Pero quiero decir, me parece que ese es un tema. Y yo quiero terminar con esto de masa salarial. También admitamos, y si acá si quieren hacemos un juego, que es muy difícil encontrar una política educativa que no esté vinculada a la masa salarial. ¿No? Si yo hago un test acá, hacemos rápido, decimos, dígame una medida que tomarían en educación, ¿no? Una medida de escuela, de aula, pedagógica, digo, de escuela, ¿no? Aparte de aumentar el salario. Pero aparte, y sacamos el aumentar el salario. Alguien me va a decir, no, que en vez de haber 40 pibes haya 25 por aula. Bueno, masa salarial, ¿no? Otro va a decir, la verdad es que necesitamos bibliotecarios. Bueno, masa salarial. Equipos interdisciplinarios, masa salarial. Todo es política educativa. Directores con tiempo completo, dedicación exclusiva. Más horas de clase, masa salarial, ¿no? Que aprendan un segundo idioma. Digo, es muy difícil encontrar políticas educativas que no estén vinculados a la creación de cargos o a la masa salarial. Y eso, para los que hagan política pública en educación, es un gran tema. Porque se van a enfrentar con un gobierno que cree que la educación es el aula. En general, todos los gobiernos, todos los que no son de educación. Y entonces quieren poner suplente solo al que está frente a alumnos, ¿no? ¿Qué es la consecuencia de eso? Son las escuelas sin personal administrativo, sin auxiliares, con pocos preceptores, sin autoridades, sin bibliotecarios, sin equipos interdisciplinarios, etcétera, etcétera. Solo atendemos el aula. Y ese es un debate político que uno tiene que dar, ¿no? Yo me acuerdo una vez con un ministro de Economía que yo me llevaba muy bien y que quiero mucho, y mi amigo, y el gobernador se enojaba porque el gobernador Solá, ¿no? Felipe decía, sospecho de un ministro de Economía que se lleva bien con el ministro de Educación, decía, ¿no? Pues yo un día le decía eso, decía, para que me entendiera el ministro de Economía, vamos a hacer un modelo de escuela, de esa que vos querés que vaya tu pibe, ¿no? No fastuosa, un modelo de escuela en donde la infraestructura esté más o menos bien, o esté bien, donde haya un director, que vos puedas verlo en cualquier momento del día. Bueno, hacíamos como un modelo de una escuela, podríamos decir, privada de clase media urbana. Y cuando yo decía, bueno, para hacer esta escuela nos falta mucha plata, ¿no? Si nosotros queremos incluir como una gran política de Estado, eso implica masa salarial, ¿no? Hacerle entender al gobernador que le gusta tanto inaugurar jardines de infantes, que son 11 cargos. No es que está vacío y después funciona el otro día vacío. No te puede gustar inaugurar un jardín de infantes y no gustar nombrar los cargos, ¿no? Digo, es una contradicción muy grande. Digo, y eso es un tema que uno lo tiene que tratar. Porque entonces se genera una tensión muy grande entre un discurso que le pide todo a la escuela, ¿no? Y una efectividad que es nombrar solo al aula. Entonces, también hay que combatir el otro extremo. La escuela no puede ser ni una clínica, ni un cuartel, no se puede poner detector de metales, no se puede poner psiquiatra, no se puede enterrar a los pibes, no es un lugar para atender clínicamente a los padres. Digo, eso no es una escuela, ¿no?
que está ese discurso, ¿no? Que todo el problema se resuelve en la educación. Ahora, tampoco el otro extremo. Entonces, eso es un trabajo que me parece que hay que hacer. Y después está el tema de la descentralización, que en el caso de la provincia de Buenos Aires es un tema de tensión. Y preguntarse, ¿descentralizar qué? ¿Y hasta dónde? Yo creo que no es mágica la descentralización. Yo creo que hay cosas que hay que descentralizar y otras cosas que no hay que descentralizar. Hay que convencer a los intendentes que no es plata para ellos. Por supuesto, ellos hacen el cálculo y te dicen, no sé cuánto es el presupuesto de educación hoy en la provincia. ¿Alguien tiene idea? Porcentualmente menos de lo que teníamos. No, pero ¿cuánto sería? Yo digo un número cualquiera, 100.000 millones. Bueno, pongamos 100.000 millones. El de La Matanza dice, soy el 10%, 10.000 millones. Claro. El de Malvinas dice, ¿cuánto me corresponde? El 2%, capaz el 2% de educación es el 50% de su presupuesto municipal. Dice, todo viene acá, bueno, yo me pongo rígido, ahorro de eso, me quedo con un 10%, hago obra. Y después mentira todo eso. Es sueldo, es complejidades. Todo el tema de la descentralización es un tema que está permanentemente involucrado, levantado por los municipios, algunos porque creen que van a encontrar plata, otros porque les gusta el control más directo de las escuelas, y otros por otras fantasías. Lo que hay que saber es qué hay que descentralizar y qué no hay que descentralizar. Y aparte hasta qué estadio hay que descentralizar. Hay cosas que hay que descentralizarlas a nivel municipal, otras a nivel escuela, otras nada. ¿No? Me parece que esa es una discusión que uno tiene que tener claro siempre. Y también tiene que tener claro, creo yo, 3 conceptos. El primero es que si uno descentraliza, tiene que descentralizar con recursos. Porque si no, descentraliza problemas. ¿No? Los 90. Le pasamos las escuelas a la provincia, pero no les pasamos el dinero. Bueno, eso es un fracaso seguro. Yo creo que por otro lado, si uno descentraliza, tiene que confiar en las instituciones en las que descentraliza. Porque descentralizar, mandarle dinero al consejo escolar y después no confiar en el consejo escolar, no capacitarlos, no darles elementos, es mandarlos al fracaso. Hoy los consejos escolares manejan algunos más dinero que ministerios. Por lo tanto, tienen que tener estructura de Estado para eso. Y confiar y exigirles que ellos también descentralicen. Porque a veces uno descentraliza en el consejo escolar y después el consejo escolar centraliza sin dejar participar a las escuelas, como cierta dictadura sobre esas instituciones. Yo recuerdo el primer reportaje que me hicieron, creo que el mismo día que asumí de ministro, estamos hablando de noviembre del 2001, ¿no? Ustedes se acuerdan lo que era la Argentina de noviembre del 2001. Yo asumía como ministro con una perspectiva de estar 3 o 4 meses. Así me lo anunció el presidente del partido en esa época, que había sido gobernador y iba a ser el presidente interino después, ¿no? Me dice, vos llegás a marzo, loco. No, yo estaba dispuesto a morir en combate y estar ahí, pero la verdad que la crisis era muy dura. Y teníamos que ordenar. Y yo me acuerdo, el primer reportaje me lo hizo el diario El Día, que yo lo leo, vos lo tenés, ¿no, Daniel? Porque lo leo con impacto. Porque no sé de dónde saqué esa síntesis, ¿no? Sería el susto. Pero yo me acuerdo que dije, vamos a trabajar en 3 cosas. En los planes sociales, porque se viene una crisis larga y profunda. De ahí salió lo que luego iba a ser, que lo ordenó más legislativamente Adriana Puigros, después que me sucedió, pero salió el área socioeducativa.
Ahí yo planteé que no podía ser que tuviese una estructura de arquitectura escolar tan grande y una inexistente área socioeducativa en plena crisis, porque la verdad que uno tenía que plantearse cómo educar en extrema pobreza, ¿no? El segundo tema que planteamos era empezar a hacer las reformas a la reforma. Yo sabía que había que cambiar la ley federal, pero no era un momento de relación de fuerzas para eso. O sea que lo más audaz que podía decir era hacer las reformas a la ley, hacer las reformas a la reforma. Sabía que yo empezaba a hacer después empezamos a hacer cosas que anticipaban la nueva ley, pero en ese momento yo sabía que no podíamos seguir con el polimodal, que eso nos iba a llevar a una ruina. Cuando nosotros pedíamos asesoramiento a los investigadores de la educación sobre qué hacer con el polimodal, les costaba mucho decirme qué. No por mala fe, por lo que yo decía antes, ¿no? Lo académico le cuesta hacer agendas de decisiones, ¿no? Hacer grandes descripciones. Pero, como yo siempre cuento, casi siempre que empiezo las charlas, hoy no, pero cuento una anécdota del fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, cuando un gran historiador que fue Fernand Braudel comió con De Gaulle. Y Braudel le hizo la gran descripción era un genio, Braudel, un joven genio, que fue el más grande, tal vez con Haussmann, de los más grandes historiadores del siglo XX. Y dicen que De Gaulle, cuando terminaron de cenar y que había hablado solo Braudel, le dijo, bueno, dígame cómo divido Alemania, ¿no? Y esto es lo mismo, nadie te dice cómo dividir Alemania, todos te explican. Nosotros teníamos un nudo ahí muy fuerte. Y había que hacer las reformas a la reforma. Y lo tercero que dije, me acuerdo ese día, fue, íbamos a empezar un proceso de descentralización. Eran todas intuiciones, creo que hechas en el fragor de un trabajo intenso en el territorio y en las escuelas en los 2 años de subsecretario, ¿no? De trinchera permanente. Y las grandes discusiones, ¿cuáles fueron? Aparte de las salariales, por supuesto, ¿no? Que son las públicas. No, me parece que una gran discusión fue qué hacer con el tercer ciclo de GB. ¿No? Eso fue una discusión dificilísima. Lo doy como ejemplo. Ninguno de ustedes a futuro, si se dedican a políticas públicas, van a tener ese debate, pero van a tener otros debates, ¿no? Pero, claro, ¿qué hacer con él? Y aparte tiene consecuencias irreversibles como las arquitectónicas, ¿no? Construir escuelas, monstruos, ¿no? Nosotros recibimos un parque arquitectónico en primaria sin biblioteca, sin patios, fue arrasador eso. Entonces, eso traía muchas dificultades. Y no sabíamos cómo hacerlo, y anduvimos por caminos sinuosos. No, claro, en primer lugar nosotros sabíamos que teníamos que secundarizarlo y reconstruir la escuela de adolescentes. Y pensábamos siempre que tenía que haber una escuela de la niñez y una escuela de la adolescencia. Pero eso nos llevó por caminos que yo que era menos sistema, porque yo tenía la dificultad que era menos sistema, pero tenía la audacia de no ser tan del sistema. Yo había sido profesor de historia, no sabía ni que había inspectores cuando llegué a la subsecretaría. Nunca fui más bien anárquico, daba clases, nunca le había dado bola al sistema. No, pues había que desmontar eso. Nosotros después creamos una intermedia, la escuela intermedia, creamos un tercer ciclo de GB independiente, como una escuela independiente, porque había que darle también importancia a lo institucional, y después de ahí fuimos construyendo de a poquito y preparando lo que fue más tarde la ley nacional, ¿no? Pero eso fue muy difícil. Lo mismo que con la escuela técnica, ¿no? Tomar la decisión de que los chicos que quisieran hacer el polimodal en las escuelas técnicas tenían que hacer el tercer ciclo de GB ahí. Era una manera de empezar a secundarizarlo, ¿no? De reconstruir lo roto. O las escuelas normales, que fue el otro ejemplo de reconstruir esas unidades académicas. Porque yo también sabía que no había posibilidad de cambio
si no reconstruíamos las tradiciones, ¿no? Me acuerdo que usábamos ese eslogan, ¿no? No hay tradición sin cambio y no hay cambio sin tradición, porque si no, no había dónde moverse. Y otra cosa que nos preocupaba mucho, y que creo que debe preocupar mucho, es el gobierno del sistema, ¿no? Es que lo que uno piensa en la torre, hoy vos usabas la palabra, Marcelo, la torre, lo que uno piensa arriba, como dicen los docentes, me lo mandan desde arriba, ¿no? Ocurra en el aula, que ocurriera, que gobernara. Arrancamos de algo peor, que hubiera clases, ¿no? Que hubiera clases. Y algo peor que yo alguna vez se lo planteé a los gremios yo tengo quiero aclarar algo, yo tengo un gran respeto y gran afecto por los gremios docentes, porque son honrados. O sea, uno puede pelearse con ellos, salvo alguna excepción, pero los gremios docentes que conocemos, los grandes, TEBA, la FEB, los grandes, los de privadas, ADOP, uno discute y son difíciles porque nunca te van a pedir nada a cambio, nunca te van a pedir nada abajo de la mesa. Es más difícil porque son honrados, pero uno puede, yo tengo una gran consideración hacia ellos, pero yo en un momento decía, no hay clases, pero no es que no hay clases porque faltan, cuando entran al aula tampoco hay clases. Tenemos que reconstruir eso, ¿no? Y me parecía que eso era un tema fundamental, el gobernar el sistema. Con lo que quien quiera hacer política pública en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otro lugar, tiene que tratar de tener mucha vocación de caminante, ¿no? Mucha vocación de territorio. Si uno no está en la ciudad de La Plata, no gobierna, pero si está siempre en la ciudad de La Plata, tampoco gobierna. La ciudad de La Plata te absorbe, la ciudad de La Plata te convence de que los problemas de la educación son los problemas de los empleados públicos. Entonces te la pasás discutiendo horas extras, ¿no? Digo, si vos no salís de ese barullo, ¿no? Entonces es una cosa muy física, muy territorial y muy de un equipo de 50 personas que piensen lo mismo. No lo hacen 12 eso. O sea, es un dispositivo que tiene que estar permanentemente dialogando con los distritos. Nosotros tomamos una medida que fue compleja, fue otra gran discusión. Entonces, una gran discusión para nosotros fue el tercer ciclo de GB. Otra gran discusión fue consejos escolares. No sabíamos cómo resolverlo. En un momento yo me acuerdo que el ministro tiene una residencia ahí donde íbamos a comer, y yo dije, invité a desayunar y dije, no nos vamos de acá hasta que no resolvamos consejos escolares. Hace 2 años que estamos discutiendo esto. Hoy tenemos que salir o los disolvemos o le damos plata. Ahora, tenerlos como se los había tenido, como una institución que existía pero que no tenía ningún protagonismo, no era bueno, ¿no? Y bueno, nos jugamos por los consejos escolares, a pesar de las denuncias, a pesar de que muchas veces fueron la mira de lo que era la corrupción conurbana, que tuvimos que intervenir, muchos, pero también hubo muchísimos que funcionaron muy bien, ¿no? La mayoría, exactamente. Jugamos ahí, pero yo no estoy contando lo que hice, quiero decir lo que es gobernar, digamos. Uno llega un momento en que intuye, un momento en que decide, un momento en que hay que ir para ese lado, ¿no? Y eso nos llevó a hacer tal vez el hecho más audaz, que fue la organización territorial, ¿no? Primero todo, agrandar el número de regiones educativas, que eran 16, las pasamos a 25. Era como, no sé, como cambiar la misa, no sé. Eso fue jugado. Fue jugado, pero aparte, vieron que el sistema educativo es un sistema ultraizquierdista en el discurso, conservador en los hechos, ¿no? Hay que cambiar, y después pero el escritorio no me lo toque. Pero había que gobernar. Yo me empezaba a dar cuenta que yo llegaba a un distrito y estaban todas las inspectoras, las supervisoras
formaditas cuando yo llegaba, y todos me decían, soy la jefa de primaria, soy la jefa inicial, soy la jefa de secundaria. Entonces yo tenía 16 interlocutoras en cada distrito y nadie hacía la síntesis. No podía ser que el subsecretario fuese el primer lugar de síntesis. Yo necesitaba una síntesis previa en el distrito y nos jugamos a romper la tradición, poniendo un jefe distrital y un jefe regional. Como toda decisión, tuvo aciertos y tuvo problemas. Hoy, como ya es tradición, pero fue complejo. Pero el tema, digo, para ir redondeando, es el tema para mí de cómo gobernar un sistema, ¿no? Cómo gobernar un sistema y tener poder. Y tener poder significa que lo que uno idea ocurra, ¿no? Que uno puede tomar decisiones que cambien las cosas, que ocurran las cosas, sabiendo que uno puede elegir un camino más centralizador y más autoritario, y yo que prefiero un camino más democrático, y por lo tanto creo que el gobierno tiene que ser la política centralizada, la ejecución descentralizada, y darle la libertad a las escuelas para que puedan organizarse de manera creativa y libre dentro de un sistema, ¿no? En donde uno no ahogue a la escuela desde el sistema general, pero tampoco que genere una anarquía donde cada cual haga lo que quiere. Y eso para nosotros fue importante. Después la gestión cotidiana tiene otros elementos. El discurso, el diálogo, la calidez, la oreja, la contestación, el resolver problemas, y a veces uno no los resuelve, ¿no? Tiene que lindar con una burocracia que es compleja, pero que es necesaria. Todo Estado tiene burocracia. Por lo tanto, hay que armar un gran equipo en serio, un equipo comprometido a este trabajo, donde yo creo que hay que mezclar gente más outsider del sistema educativo con gente con mucha experiencia en el sistema educativo. Es decir, si uno solo tiene gente del sistema educativo, que ha hecho incluso la carrera en el sistema educativo, solo eso, muchos cambios son difíciles. Si uno tiene solo outsiders del sistema educativo, es probable que choque a los pocos kilómetros. Así que mezclar experiencia con juventud, con nuevas ideas, me parece que esa es la tarea de quien conduce. Bueno, para terminar, se me ocurren 10.000 cosas más para decirle, podría hablar 10 horas de esto. Por supuesto que hubo distintos momentos, y esto me hace pensar que más allá de las coyunturas, la agenda educativa tiene que discutir profundamente, primero todo, el financiamiento. Si estamos decididos como sociedad, creo que estamos decididos como sociedad, a que el sistema crezca, porque queremos que haya, y creo que es el motivo de este seminario, que haya mayor justicia social educativa. Eso implica que el sistema crezca, ¿no? Lo digo con simpleza, que más chicos durante más horas, durante más tiempo y de manera más diversificada aprenda igualitariamente. Si queremos eso, con el presupuesto que hizo otro modelo no llega, ¿no? Eso es sentido común. Si queremos que haya más chicos de lo que hay ahora, más horas de la que hay ahora, más oferta de la que hay ahora, más alternativas de la que hay ahora, y más justicia de la que hay ahora, esto implica mayor inversión. Incluyo en eso temas muy complejos. El salario, ¿no? El poder resolver qué pagamos cuando estamos pagando algo. ¿Qué estamos pagando cuando pagamos el salario? Si estamos pagando las 4 horas de clase, que estamos en el aula, si estamos pagando una profesión que tiene, entre otras cosas, 4 horas en el aula, ¿no? Bueno, esa discusión se va a venir en algún momento. Bueno, creo que hay que anticiparla. Yo creo que un buen gestor
un buen estadista, digamos, tiene que estar pensando incluso muchas veces en utopías, en cosas lejanas, pero que van a llegar y que por lo tanto mejor empezar a pensarla. No tiene por qué tener que ser un debate de resolver mañana, pero poder hacer cierta perspectiva, ¿no? Creo que la democratización, yo llamo democratización a todo este menjunje que va junto, de descentralización, participación, yo digo desde participación comunitaria hasta distintos niveles de responsabilidades y de ejecuciones, a todo eso yo llamo democratizar el sistema, que es demasiado vertical, que es muy, que es muy rígido en muchos aspectos. Bueno, eso me parece que hay que abrir una agenda de esas discusiones. Y termino con una reflexión que no es de esta charla, pero lo dejo abierto para... Yo, pues lo estoy diciendo mucho ahora, pero digo, la última reflexión sería, ¿qué pasaría si se da el milagro, ¿no? Que algunos de ustedes, gobernador, digo porque tienen todos muy buenas intenciones y aman a la educación sin ninguna duda, y además de eso, otro de nosotros acá estamos, es el ministro, se da el milagro, o sea que tenemos buena infraestructura, buenos sueldos, buen financiamiento, cargos, choferes para los transportes escolares. No, digo, sería el milagro de que la agenda, todos los chicos van al jardín de infante, hay más horas en la primaria, tenemos una escuela secundaria moderna y la formación docente es una formación de buen nivel, tenemos capacitación como queremos todos en servicio, gratuita, permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Sería ese milagro. Yo abro un debate nuevo. ¿Para enseñar qué? ¿No? ¿Para enseñar qué? Pues podemos tener una gran escuela para hacer colonia, ¿no? Podemos tener la mejor escuela que nos enseñe a hacer colonia, a pensar como quieren que pensemos los otros. O podemos tener una gran escuela para descolonizarnos, ¿no? Para pensar de manera diferente. Y me parece que ese es un gran debate a darnos, en el cual yo no tengo todas las respuestas. Pero uno puede tener una muy buena escuela y nos va bárbaro en las pruebas PISA. Yo no me parece mal, que quiero aclarar eso, porque yo no soy un fundamentalista en contra de las pruebas PISA, no, que vienen formateadas del extranjero. Me parece que son un instrumento más que puede servir. Porque la verdad es que si tenemos un instrumento que nos dice que los chicos no saben leer, por más que nos enojemos y no saben leer, ¿no? Nuestra tarea es que sepan leer. Pero digo, vamos a dar un nuevo paso y decir, queremos una gran escuela, pero no una gran escuela solo para cumplir con conocimientos básicos que creo que es excluyente, ¿no? Por supuesto que es excluyente, sí. Sino una escuela que pueda hacernos pensar de otra manera, yo diría civilizatoriamente, sino que podemos pensar civilizatoriamente como una civilización original, que puede tener una construcción epistemológica desde el sur, desde la periferia, en lugar de pensar como nos hacen pensar desde el centro. Digo, porque si no, parecía que estamos todos de acuerdo y lo que hay que resolver en la escuela son algunas cosas operativas. Y yo también, eso es excluyente. Y, paréntesis, entre nosotros. Como dice ahora una sección de Clarín, en confianza. La verdad que los que estamos en el sistema educativo, yo ahora estoy de lleno, fui anárquico de chico, pero discutimos más del sistema que de educación, ¿no? Discutimos más de nuestros problemas, porque son tantos aparte los problemas cotidianos, ¿no? Yo iba a una escuela y una directora me recibía, me decía, ay, por fin vino un ministro, venga que le muestro el baño. Y me decía eso, y claro, pero porque nadie puede... Sí, porque uno en su casa, si tiene el baño roto, no está pensando en
comprar un florero. Entonces, la mujer vivía pensando en el baño porque era un drama su problema. Entonces, desde ya que yo creo que esas cosas hay que son excluyentes y hay que solucionarlas. Pero me parece que merecemos un debate que yo creo que va más allá incluso aunque lo incluye, de los diseños curriculares, ¿no? Que es para enseñar qué, ¿no? Porque es un tema tener una gran escuela muy eficiente para ser parecido a los coreanos, digamos, ¿no? Como quiere, ¿cómo se llama ese cipayo que escribió Basta de Historia? Oppenheimer, ¿no? Como quiere Oppenheimer, que nos parezcamos a los coreanos o a los finlandeses o a los chinos, ¿no? Entonces, me parece que eso es clave, es clave. También, y con esto sí termino, quiero decir, que es un tema del principio, que nosotros gobernamos la crisis y después gobernamos la post-crisis. La verdad, la historia fue con nuestro equipo muy generosa, porque nos dejó gobernar muchos años. ¿Se imaginan si yo caía en marzo del 2002? El recuerdo sería de un ajustador facho, ¿no? Me dio la oportunidad de poder reconstruir. Pero quiero decir, nosotros, la verdad que recibimos un sistema educativo en medio de una sociedad en donde todas las instituciones sagradas del capitalismo se derrumbaban, ¿no? O sea, las sagradas instituciones burguesas se caían a pedazos, se caía a pedazos los bancos, se caía a pedazos la industria, se caía a pedazos el parlamento, la iglesia no podía resolver con su diálogo el problema. Digo, estábamos frente a una crisis que era crisis, no hubo otras crisis. Y la verdad que en medio de ese mundo la escuela era el último pedazo de Estado que quedaba de pie. Sería el último retazo en donde todavía iban algunos desiguales y donde se compensaba en algo la injusticia de un modelo que expulsaba a los padres, ¿no? Incluía a los chicos cuyos padres eran expulsados del sistema productivo y les daba de comer, porque era la única institución confiable para hacer eso. Digo porque después fue muy injusta la sociedad en la post-crisis y miró a la escuela con burla, diciéndole comedero, ¿no? Tomándole la temperatura, diciéndole esa burla que circuló mucho de los pibes no saben quién es la madre de Sarmiento. Digo, ¿no? Esa cosa que le hizo muy mal a la escuela. La escuela, la verdad, que fue una institución del Estado muy digna en esos momentos. Porque aparte enseñaba todo lo que nosotros queríamos, y probablemente no. Pero enseñó y dio de comer, y contuvo, y dio de comer a los adultos, y sostuvo. Y yo creo que mucho más. Advirtió antes que nadie el derrumbe social de la Argentina, ¿no? Los docentes advirtieron antes que nadie, porque lo veían. Papá que perdía el trabajo lo veían en la puerta de la escuela. Quiero decir que es una institución que nosotros le debemos una mirada más admirativa y por otro lado fortalecerla, ¿no? Fortalecerla. También me parece que en nombre de lo popular, vamos a decir así, no podemos deteriorarla. Eso me parece que es otra discusión también tener, ¿no? De cómo construimos en el siglo XXI una institución pública de la jerarquía que tuvo en la tradición argentina, por lo menos en su nivel primario, ¿no? ¿Cómo construimos esa escuela que enseña y que incluya? Bueno, yo creo que si uno no enseña, no incluye, por lo menos desde lo educativo, ¿no? Así que bueno, discutamos un poquito esto, ¿eh? ¿Está bien, Marcelo?